Hola a todos. Estaba esperando a Cristina que se una para comenzar con este Instagram Live. Ahí me llegó. Me dice que Cristina no puede unirse. A ver. Deme un segundito. Ahí sí, parece que. Hola Hola, Cristina, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Qué bueno. Disculpe, me estaba urgiendo porque salía que no te podías conectar, pero ahora ya estás ahí. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, sí. Sí, qué bueno. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este Instagram Live que estamos haciendo con Cristina Dorador para hablar sobre los impactos de la industria del litio en salares, que es el ámbito de estudio de Cristina. Bueno, Cristina, tú estás resides en Antofagasta, ¿cierto? Sí, yo estuve, Ah, ya. estoy en Antofagasta, sí. Ah, perfecto. Y acá ya está haciendo un poco más de frío, por allá cómo está el clima. ¿Sigue siendo lo mismo, no? Sí, también está más helado, sobre todo en las tardes, como cambió la hora, Claro. ya empieza a enfriarse temprano. Ah, perfecto. Oye, para hacerle un breve repaso por el currículum de Cristina, podemos decir que Cristina Dorador es bióloga de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Naturales con mención en Microbiología de la Universidad de Kiel de Alemania y política independiente. Bueno, todos la habrán visto a Cristina en el ex proceso constituyente y como convencional. También fuiste elegida por la región de Antofagasta, o sea, tu región, así que Ujú. un fuerte arraigo de ahí, vamos a hablar un poquito más de eso. Cristina ha investigado los ecosistemas del sistema salario altiplánico, relevando la importancia de los microbios para los sistemas extremos del desierto de Atacama. Además, ha puesto en evidencia la diversidad microbiana en altas altitudes y las propiedades que la hacen resistente a condiciones extremas. También Cristina se desempeñó en actividad de difusión en su línea de investigación a la comunidad. Y como señalamos al principio, Cristina es antofagastina de corazón y de nacimiento. Así que bueno, muchas gracias Cristina por aceptar la invitación de Codex Verde para hablar de un tema que quizá no ha sido muy visibilizado en los medios de comunicación masivos y por eso nosotros como medio especializado hemos querido darle cabida, no solo ahora, sino que a lo largo de nuestra existencia. Sobre todo ahora que bueno, se habla mucho del tema de la descarbonización de la matriz, de la necesaria descarbonización de la matriz, no solamente de Chile, sino que a nivel mundial. Y para ello, obviamente, se requiere el traspaso del auto de combustión a auto eléctrico, lo mismo los buses, pero y para ello se necesita baterías, pilas, y que están constituidas, obviamente, en uno de sus componentes importantes, el litio, y por consiguiente, el litio también tiene una externalidad negativa, que es el impacto en los salarios que nosotros como país tenemos demasiado, uno de los principales países que contempla estos ecosistemas. Y esa es mi primera pregunta, Cristina. Tú siendo una experta, ¿cuál es la importancia de proteger los salarios y por qué la industria del litio eventualmente es una amenaza importante para quienes habitan estos ecosistemas? Porque no solamente, bueno, obviamente hay flora y fauna asociada a estos lugares. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y también para conversar sobre estos temas que como bien tú dices, se conversa poco. En general, de hecho, ha habido mucha más atención de medios extranjeros por el tema del posible impacto ambiental de la extracción del litio digamos, los salares por la extracción del litio. A ver, los salares son ecosistemas acuáticos. Primera cosa, son humedales. O sea, el salar no es un lugar, digamos, que no tiene nada y que es aparecer a ser a primera vista explotable, sino que son ecosistemas, son muy complejos. Tienen agua dulce también, lagunas y una parte salada, ¿cierto? Y en la salmuera donde están ubicadas estas reservas, ¿cierto? De minerales que se han concentrado por miles, millones de años. O sea, son sistemas muy frágiles por lo mismo, porque recordemos que estos están en del pleno desierto de Atacama, el lugar más árido del planeta, y las condiciones ambientales son muy también únicas.
Por lo tanto, cada salar es diferente, tiene una composición química distinta y también una biodiversidad muy particular que es además endémica. O sea, solamente ocurre ahí. Entonces, cuando pensamos en explotación de salares, yo creo para quienes conocemos los ecosistemas y hemos trabajado ahí, inmediatamente surge el cómo se va a hacer, por qué se va a hacer eso en los salares. Bueno, por otro lado está lo que tú señalas, que se necesita el litio para la electromovilidad, se necesita avanzar en esta descarbonización, pero ¿a costo de qué? Y esa también es una pregunta que creo que no hemos enfrentado en su profundidad, porque el litio es importante, está en los salares, pero no todo está en la misma concentración, hay distintos tipos. Entonces, a lo que nos preocupa mucho es que se empiece un proceso, ¿cierto?, extractivo a gran escala, como va a ser aparentemente con esta política del litio, que no incluya protección de salarios. O sea, no puede ponerse a disposición, no sé, 60 salarios, que son más o menos los que hay en Chile, para ser explorados y explotados por litio, porque son sistemas muy frágiles. O sea, ya el hecho que aparezca una camioneta, probablemente va a ser así, no sé si la gente se imagina estas exploraciones, pero son maquinarias, llega la gente a vivir ahí, a hacer un campamento. O sea, es muy frágil, toda la biodiversidad que hay ahí, ¿qué va a pasar? Y sin estudio de impacto ambiental probablemente. Entonces, es muy delicado lo que está ocurriendo, es muy preocupante, y por lo mismo yo creo que hay que también conversar de este tema abiertamente y sin eufemismo. Perfecto. Oye, Cristina, bueno, sabemos que, bueno, es uno de los contextos en la que se da esta conversación, que es la próxima anuncio de esta política nacional del litio, como bien lo mencionaste tú. Pero en todos estos años igual se ha explotado el litio. Lo que se ve como una amenaza es que esto ya sea a gran escala. Pero ¿cuál es el estado actual de los salarios en Chile? Por lo que entiendo, hay 3 salarios que ya han sido declarados con daño ambiental irreparable por la extracción de agua, que son el de Punta Negra, Lagunillas y Pedernales. Si hay otro, obviamente tú me corriges. Pero ¿cuál es el estado actual de los salarios en Chile y si eso tiene alguna relación también? Porque no solamente Chile tiene salarios, también Bolivia, Argentina, si hay alguna situación parecida en los otros países vecinos con respecto al estado de los salarios. Pero bueno, en Sudamérica se da esta particularidad por la cordillera de los Andes, principalmente, donde en el pasado hubo grandes paleolagos que con todos estos cambios tectónicos, ¿cierto?, terremotos, movimientos a través de la escala geológica, ¿no?, fueron fragmentándose y fueron aislándose y a la vez evaporándose. O sea, son sistemas, técnicamente son cuencas cerradas evaporíticas. O sea, son cuencas cerradas que no tienen una salida como exorreica, endorreica y evaporítica porque todo el tiempo se están evaporando, o sea, son sistemas que tienen un balance hídrico negativo. Eso es natural del salar. Lo que sucede con las extracciones de agua, que es el ejemplo que tú diste, es que esta evaporación se aumenta más aún porque va disminuyendo el volumen de las lagunas superficiales, se calienta más esa columna de agua y se evapora más rápido. Entonces son efectos aumentativos. De hecho, algunos investigadores le llaman un cambio climático local. O sea, no es que no pase nada. Eso ya está descrito. Los casos que tú mencionas, efectivamente, los salares de Punta Negra, Lagunillas, principalmente el agua completa del salar, más fue secada, fue para minería de cobre. O sea, los Ok. salares acá históricamente han sido claves para la economía chilena, ya sea para el agua, ya sea por el salitre, porque justamente son muchas cuencas fósiles de salares que están en el medio del desierto, donde están también los depósitos de nitrato, y donde también se ha obtenido agua históricamente por la extracción de la napa subterránea. Y ahora ya es un paso mayor en que es el mismo ecosistema, el mismo salar que es minado. Entonces lo que se hace aquí, como el litio está en el agua, es una minería del agua, no es una roca. Entonces para obtener el mineral hay que evaporar más esa agua. Entonces el estado de los salares es bien complejo, es delicado. Hay salares que no solamente han sido explotados por agua, sino que también por boro, como es el salar de Turire y el salar de Escotán. Históricamente, si uno revisa los mapas antiguos, se referían a los salares como burateras, como depósitos de boro, porque tienen mucho boro, que se usa para hacer vidrio. Muy importante, digamos, al siglo,
o sea, desde hace más de 100 años. Entonces, la economía del norte, no solamente de Chile, ha girado en torno a los salarios de una u otra forma. Pero ya este es un punto culmine. O sea, este es un antes y un después. A pesar de que lo otro es terriblemente lamentable, pero son sistemas, como bien tú señalas, una vez que son dañados es irrecuperable. No existe un plan de reparación, porque es algo que es como que si se quebrara algo, ya no lo pueden, aunque peguen los pedacitos, ya nunca va a ser igual. Y esto es imposible, porque además son tramas tróficas muy, muy específicas, son metabolismos microbianos mayormente, que están en el límite de la vida, o sea, son muy especiales. Entonces, tenemos esa situación y lo más preocupante, creo yo, es que hay muy pocos salarios en áreas protegidas. O sea, y el nivel de protección que tienen es muy bajo. O sea, este salar de Surire, que es monumento natural, está, y que además se mina por boro. Está el salar de Atacama, que una parte está en la Reserva Nacional Los Flamencos, también el salar de Tara, el salar de Puxa, y habrá unos pocos más en algún estado intermedio, son sitios Ramsar algunos, pero no necesariamente están protegidos. Entonces ya hay algunos que suceden cosas como Maricunga, que el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, el límite pasa por la mitad casi del salar, entonces hay una mitad disponible para explotación y otra está dentro del Parque Nacional, que eso no implica que no sea explotado, porque puede ser desafectado. Entonces tampoco se ha trabajado en los estándares de protección de salares ni se ha hecho un esfuerzo, y esto hablo a nivel de décadas, por proteger estos ecosistemas. Tanto porque son fuentes de agua para actividades mineras e industriales, las personas también, como fuente de minerales. Entonces es una situación muy, muy compleja. El extraer litio de los salares implica su destrucción. No hay forma de obtenerlo de otra manera. Claro, se habla de nuevas tecnologías, pero garantiza que, perdón, me entró la llamada, garantiza que vayan a ser, que no van a tener impacto. Cristina, bueno, tú señalaste que había un ejemplo muy claro de que, por ejemplo, parte de un salar estaba protegido y la otra parte no, y obviamente si se explota una parte, la que no esté protegida, evidentemente va a impactar a la otra, porque no hablamos de ecosistemas complejos que habitan estos, bueno, especies que habitan estos ecosistemas complejos, obviamente hay un impacto. Y sobre, bueno, está la Estrategia Nacional del Litio que prontamente va a ser anunciada. Quería preguntarte si tú has tenido la oportunidad o te han citado alguna reunión para escuchar tu experiencia o otras colegas. ¿Cuál es la relación que tú has tenido con la construcción de esta política, si es que ha habido? Yo personalmente no he tenido participación oficial, digamos, pero sí he tratado de, no sé, conversar. Pedí una reunión a la ministra de Minería que se concretó y le comenté un poco lo que esto significaba. Fue por iniciativa, digamos, porque sentía por lo que leo que no hay mucha relación, no se habla poco de protección y de medio ambiente. De hecho, pareciera ser que las discusiones las lideran más bien el ámbito económico. Y una cosa que hemos aprendido, creo, mucho en estos años es la falta de conexión que existe entre, no solo los distintos ministerios, sino que además entre áreas de conocimiento. O sea, este es un tema complejo, no puede ser solamente abordado desde la minería o de las personas que saben de minería o geología, sino que además tiene que incluirse todo lo que implica, incluso desde las ciencias sociales, la biología, por supuesto, pero también una mirada de futuro. Y eso es lo que yo más extraño en general en todas estas discusiones, porque es muy sensible lo que va a pasar. Y no es que se destruya un salario y no me importe nada. O sea, también hay efectos en términos climáticos probablemente, porque los salarios además son como nuestros permafrost, estos suelos congelados, ¿cierto?, en el Claro. hemisferio norte. Eh, si se remueve esta capa tan delgada de metabolismos que hay en la superficie por la sal o por lo que pase, también se empiezan a liberar gases de efecto invernadero, porque ahí es muy activo, hay mucha materia orgánica. Entonces están muy activos los ciclos de carbono, nitrógeno, azufre, etcétera. Eso nosotros lo hemos descrito en el salar de Huasco.
Entonces hay mucho conocimiento que existe, pero que no está considerado en la toma de decisiones, que es algo que venimos hace mucho tiempo, ¿cierto?, insistiendo, que sean decisiones basadas en evidencia, pero también faltan los canales para aquello. O sea, si no hay una intención de escuchar o de entender, nunca va a pasar, aunque uno se esfuerce, digamos. Entonces, es muy complejo. Sí. Recuerdo una entrevista que tuvimos hace un par de semanas con Paulina Eldunce, esta científica de la Universidad de Chile que participa en los reportes del IPCC, y que el último reporte o el último llamado de atención que hubo era finalmente basarse en soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático, porque bien, como tú dices, efectivamente necesitamos una descarbonización, pero ¿a costa de qué? Porque quizá solamente vamos a llegar a un cambio de tecnología, por una tecnología menos contaminante, en una parte del mundo, pero acá en esta parte del mundo, en el hemisferio sur, por lo general, queda como todo lo residual. Y eso te quería preguntar, Cristina, eh, bueno, tú más que nada te evoca el tema científico, pero ¿te ha tocado a conversar con gente, pueblo originario, gente que vive asociada a estos ecosistemas, sobre los impactos que ha tenido o que podría llegar a tener la industria del litio? ¿Cuál es quizás su sentir con respecto a eso? Te lo pregunto porque quizás como tú eres de allá de la región y por tu participación activa en este tema, me gustaría quizás que pudieras traspasar el mensaje por parte de estas personas. O sea, yo no pertenezco a la comunidad, así que no podría hablar por ello, pero sí lo que he apreciado, lo que hemos conversado, hay grupos muy activos por proteger los salarios, pero también hay grupos que están dentro más de la institucionalidad, incluso trabajan en colaboración con las empresas, y Ujú. no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino que ocurren todas estas complejidades. Entonces, en algún momento hay que tomar decisiones y esas decisiones se están tomando en base a, yo creo que no están todas las cartas sobre la mesa. Eh, También los pueblos han sido históricamente dejados de lado, olvidados en la toma de decisiones. Eh, el Estado está ausente. Y quiero hacer mención al tema de salud, por ejemplo. O sea, son algunas empresas que están ahora muy activas, no sé, entregando medicamentos, que el Estado no Claro, llega. reemplazando a lo que había. Claro, claro, entonces hay múltiples formas de relacionamiento ahí con las comunidades, pero es un tema delicado, es un tema delicado. A mí me tocó verlo también, no solo en el ámbito de acá de San Pedro, sino que también en el Salar de Huasco, allá con el pueblo Aymara también. O sea, habían familias que se habían dividido por el tema. Algunas estaban a favor de las exploraciones, otras en contra, y era terrible ver eso, que eran hermanos peleados, ¿no? Después empiezan a trabajar en la empresa, otros no, y así. Entonces, es un tema social bien complicado, pero que sin duda inquieta. O sea, las comunidades están muy inquietas por lo que pueda ocurrir. Se han hecho compensaciones por otro daño, es el salar de Atacama también en la parte sur. Hay un juicio actualmente contra 3 empresas por daño ambiental irreparable también. Y ahí las comunidades están también participando de estos juicios, que es la zona Monturaqui, ahí de la parte sur del salar, donde también se están secando algunas lagunas. Entonces, yo no sé dónde está realmente al final esta visión amplia, más holística de qué va a pasar aquí. Porque probablemente el punto de vista reduccionista de los economistas ven ganancias económicas a corto plazo, porque Chile necesita dinero, va a ser muy importante probablemente, pero de nuevo, es una decisión que va a afectar a las futuras generaciones y no es un eufemismo, es real. O sea, ¿qué va a pasar en el norte? Porque el litio no solamente ocurre en el salar, el litio también ocurre, o sea, la explotación y todo eso ocurre también acá cerca de Antofagasta, en La Negra, donde están las plantas de elaboración de la sal, que se ponen los sacos, después hay todo un transporte que no es con energía limpia, pues con diésel, No, con claro, camión, seguimos ¿no? con la Todo es dieta. complejizado, claro, entonces, y ahí se va al barco, que el barco no es para nada limpio, o sea, es un O sea, barco la que huella de carbono, evidentemente esto va a aumentar considerablemente y quizás eso no claro, está en la ecuación que se muestra. o sea, eso ocurre, yo creo que también hay que ser ahí súper honesto en esto. Entonces ocurre en muchas partes generando
problemas en distintas partes, o más que problemas, generando incertezas, inquietud de la población, en la salud de las personas. Eh, claro, me puede decir, no, el litio no causa ningún problema en la salud de las personas, pero en realidad sabemos bien poco. Eso es lo otro. ¿Por qué? Porque también aquí se está notando la falta de Estado en las políticas de ciencia, tecnología, investigación y de salud en las regiones. O sea, nosotros en Antofagasta, en la región de Antofagasta, tenemos indicadores muy preocupantes. Tenemos unas cifras más altas de cáncer, de mortalidad de tumores en Chile. ¿Y cuál es la razón? Bueno, hay datos epidemiológicos, pero nadie ha investigado en realidad lo que pasa. Y tampoco yo creo que a esta altura podemos invertir mucho en saber la molécula X, qué pasa, causa, efecto, pero en realidad hay que tomar decisiones ahora. Y hay que actuar ahí con el principio precautorio y preventivo. Entonces, en el caso del litio, tampoco se ha estudiado. Se ha estudiado para el tema bueno, se ocupa médicamente para el tema de trastorno bipolar, para trastornos del ánimo, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, o sea, son elementos que normalmente no deberíamos consumir. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Los efectos a corto y largo plazo. Este litio se está distribuyendo por todo el mundo a través de baterías. ¿Qué pasa con esas baterías? ¿Dónde se disponen? O sea, no un problema solo nuestro, es una cuestión global. Entonces, si no lo vemos así, si no vemos la cadena de suministro, si no vemos cuáles son los costos de producir y lo que pasa después, en realidad no estamos solamente cerrando en una forma, una visión. Y me llama tanto la atención que los otros países tampoco como que les interese. De hecho, hace poco me tocó ir por trabajo, digamos, a Estados Unidos y Canadá, y la publicidad en la tele es cambie su camioneta por esta camioneta que es eléctrica, pero es más grande. O sea, ni siquiera es una visión de cuidado, ¿no? De Cambiar, es el cambio reducir cultural. el impacto, claro, no es reducir el impacto en el consumo de cada uno, no, es al contrario. Cambiar Dele tecnología. claro, cómprese más grande, pero es eléctrica, así que usted está casi salvando el planeta. Pero Claro. ¿de dónde vienen esos neumáticos? ¿De dónde viene ese metal? ¿De dónde viene? Nadie sabe. O no se transparenta. Entonces hay muy poca información también para que la gente tenga conciencia de lo que está pasando. Y eso yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos para abordar la crisis climática. Eso te iba a preguntar, Cristian, justamente el último comentario que tú hiciste, que bueno, que muchas veces se ha dicho como un eslogan que Chile podría salvar al planeta con la producción obviamente del litio, y que si no nos subimos rápido a este barco, vamos a ser desplazados por nuestros vecinos o va a salir otra tecnología que va a ser mucho más eficiente. Entonces, eso me imagino que es tu respuesta, pero ¿qué te pasa a ti con ese tipo de eslóganes? Porque no sé, hace un siglo atrás también pasó lo mismo con el litio, o sea, perdón, con el salitre, que Chile era uno de los principales, bueno, lo vino a reemplazar otro material sintético, después vino el cobre, y finalmente no hemos salvado ni el mundo ni nuestra propia economía, porque las regiones, bien sabido, tú dijiste Antofagasta, bueno, tienen una de las tasas más altas de cáncer, pero también tienen una tasa alta del PIB, y eso no se ve demostrado en infraestructura, en temas de seguridad, en temas de salud. Entonces, finalmente no es un eslogan que quizá muchos se lo pueden comprar y está bien, pero ¿qué te pasa a ti con respecto a eso? Nosotros yo llevo, no sé, personalmente casi antes de mi doctorado, desde más de 20 años quizás trabajando en Salaria. No soy tan vieja, pero empecé muy joven a trabajar en Salaria. Entonces me ha tocado ver cómo los sistemas se han ido deteriorando en el tiempo y también cómo las preguntas científicas se han ido complejizando. De partida hay poca gente que estudia estos ecosistemas. Hay gente, sí, pero son pocas. ¿Por qué? Ahí caemos de nuevo en la cuestión estructural, que eso es lo que quiero llegar. Acá hay un problema estructural que principalmente tiene que ver con la gran desigualdad que tiene Chile, que es estructural, pero además el centralismo. El 70% de la investigación en Chile se hace en Santiago. Tenemos muy poco información respecto a lo que aquí pasa, y si es que hay, en realidad no está definido, bueno. Pero además de eso, la desigualdad aquí es brutal. O sea, los precios son muy caros. Todo es muy caro aquí en Antofagasta, en la región. Porque claro, el PIB es muy alto, entonces se hace como el famoso promedio, que todos tenemos lo mismo, y en realidad Claro. no es así, son diferencias brutales. Eh,
el 40% de los hijos, o sea, el 40% de niños nacidos el año pasado, por ejemplo, son de madres extranjeras. Entonces nuestra población también está cambiando. ¿Quién está pensando eso culturalmente? ¿Cómo estamos relacionando todas las cosas? Entonces, esta segmentación de disciplinas y también de falta de conversación y de participación es algo que no puede seguir pasando, porque finalmente nos vamos a encontrar siempre con urgencias, siempre en puras urgencias. Está bien que sea así porque se está pendiente de lo que pasa, pero además tenemos que pensar a largo plazo. ¿Qué va a pasar con los ecosistemas en Chile? Nos enteramos ayer lo de los bronces, Sí, esta semana se va a conocer la política del litio, que puse ahí en mi estado, que sabía que este litio iba a llegar, pero recién hoy día lo materialicé como, oh, se va a dar esta... está pronto a llegar. A mí por lo menos me causa mucho dolor, independiente del gobierno, porque ya se veía venir hace muchas décadas. O sea, desde Piñera 1 ya se estaba hablando de una cosa así. Pero no es que sea independiente, sino que me cuesta creer que todo este tiempo ha pasado y no pudimos hacer nada para conservarlo. O Cristina, no pudimos hacer mucho para cambiar la idea tan profundamente extractivista y de explotación de ecosistemas frágiles. sí. A O sea, diferencia de otros ambientes en Chile, sí, que sí se ha hecho bastante más. imagino que muchas de las referencias que tú haces, tus expresiones también tienen que ver con el tema del proceso constituyente pasado, bueno, el que tú fuiste parte de ese proceso desde adentro y que efectivamente ahí se podrían haber cambiado muchas cosas, pero otra vez quizás chocamos contra lo reduccionista, contra lo inmediato, de que finalmente quizás pensamos que, entre comillas, Chile había cambiado con respecto a algunas temáticas, a ser un poco más colaborativo y obviamente lo que ustedes proponían, esta constitución ecológica era muy ambiciosa, efectivamente, que quizás podría haber hecho un cambio de rumbo y bueno, la semana pasada, o no me acuerdo si ya fue hace 2 semanas, se presentó el borrador del nuevo proceso constituyente al menos en temas ambientales volvimos como a foja cero, no hubo como ningún avance, como que casi como que nada de lo que se propuso y que fue obviamente rechazado, pero al menos había una noción, hubo discusiones de varios meses con respecto a estos temas y nada de eso permeó hacia, por ejemplo, a lo que tenemos hoy y probablemente no haya muchos cambios, o sea, hay posibilidades de enmiendas, pero no haya muchos cambios, al menos en el borrador que van a tener que discutir los nuevos convencionales. Eh, ¿Qué crees tú que pasa en ese sentido? Bueno, quizás haciendo también un análisis de lo que pasó. Chile quizás no estaba preparado para, obviamente, para una constitución, hablemos desde el punto de vista ecológico, para una constitución donde se aseguraran los derechos de la naturaleza, los ecosistemas. ¿Fue muy fuerte la oposición o muy fuerte quizá el mensaje desde el poder económico de que esto podía desacelerar la inversión económica y muchas otras cosas más que se decían? ¿Cuál es tu visión con respecto? Ya obviamente ya ha pasado quizá vamos, estamos pasando ahí cerca del año de lo que fue la última elección. Eh, ¿Qué te pasó con respecto a lo que viste del borrador de este nuevo proceso y haciéndolo un cruce con lo que ustedes también plantearon? Bueno, nosotros llegamos al proceso constituyente, en mi caso particular, fue a través justamente de las demandas ambientales que acá hay, también Ya, otros temas que son cruciales. Entonces, yo siempre he hablado de esto, o sea, no es que lo hable ahora, eh, para quienes me conocen. De hecho, el otro día hacía como arqueología y las primeras entrevistas o artículos que escribimos sobre el tema del litio y los salares tienen, no sé, más de 10 años. Y mucha gente también lo ha levantado. Entonces, yo creo que esto se resuma en unas declaraciones de la semana pasada del exdirector o presidente del Servicio de la Sociedad Nacional de Agricultura, que dice, evaluando su periodo, logramos el propósito que era rechazar ese texto. O sea, acá se usaron todos los medios posibles para que eso fuese rechazado. Ahora, no voy a entrar porque creo que no es el tema de este conversatorio, que probablemente siempre aparece como de, ay, pero la autocrítica, podemos hacer un montón de autocrítica.
Pero acá hay una cuestión mucho más grande. Es, ¿estamos dispuestos o no a cambiar nuestro modelo de desarrollo? ¿Estamos dispuestos o no a seguir destruyendo la naturaleza por un aparente crecimiento económico que en realidad, en una estructura como la que tenemos, genera desigualdad, nos genera mayor beneficio? Este chorreo no llega a la gente, eso está archicomprobado. Entonces, necesitamos pensar cómo lo hacemos. Y ese momento es ahora, y va a seguir siendo ahora. No podemos seguir posponiéndolo por las urgencias. O sea, no hay mañana. Y la crisis climática está aquí. Por eso también si pensamos en la misma crisis climática, va a hacer que los salarios se evaporen más rápido. Entonces también probablemente el litio tampoco sea tan explotable. O al revés, no sé. O incluso ya la parte yo no quiero ser catastrófica, pero está en nuestra sobrevivencia humana en juego. ¿Dónde vamos a vivir aquí en la región de Antofagasta en los próximos 50 años? ¿Arriba de un relave? ¿Arriba de la desaladora gigante que están haciendo? No sé, ¿qué agua vamos a tomar? ¿Agua desalada? Que no sabemos tampoco consecuencias a largo plazo que puede tener. ¿Dónde se van a botar los residuos? O sea, hay un montón de... ¿Qué pasa con las personas que están enfermas de cáncer, que son muchas aquí? El autismo también es muy elevado aquí en la región. No sabemos lo que nos pasa. Y hago paralelo un poco con lo de Ventana y Puchuncaví, que también es una cuestión evidente, ¿cierto? Que hay distintos problemas. O sea, la institucionalidad ambiental no es suficiente para esto. Se necesita tener una visión diferente. Y eso, para eso tenemos que trabajarlo en comunidad. Y si hay que escuchar a la gente, hay que incorporar las discusiones, hay que hacer participación, porque si no también se genera un problema social de aceptación de estas políticas. Y el tema económico no es suficiente. O sea, podemos tener millón de plata, mucha plata, pero eso no va a pagar jamás la biodiversidad. Que los daños son irreparables. Oye, Cristina, quizá hay gente que se esté preguntando, bueno, si necesitamos evidentemente igual ser actores de la explotación del litio, ¿no existe alguna ciencia que de alguna manera más sustentable se pueda explotar este mineral? Yo digo, como te digo, o sea, algo que se viene de forma inevitable, que vamos a ser parte de esto, pero no hay alguna tecnología, alguna ciencia en la cual obviamente se puede hacer más sustentable este proceso, o todo lo que existe actualmente no, o alguna solución no puede ser desarrollada aún a la escala que eventualmente se va a producir este mineral. En general, los procesos extractivos que ocurren en la minería no son procesos, son sofisticados en quizá la automatización, en los equipos, pero no en el fondo. O sea, nosotros, yo trabajo en microbiología y hemos estado trabajando un poco desde hace tiempo en realidad, en preguntarnos, porque trabajamos en ambientes extremos, independientes que sean hechos por el ser humano o naturales. Entonces, ahí llegamos también a analizar unas muestras de salmuera de litio, que es el ambiente más salino del planeta, son sobre 500 gramos por litro de sal total, y ahí hay bacterias viviendo. Entonces, los que son mineros también hay microorganismos, y se están ahí viviendo porque están haciendo algún proceso. Entonces, ahí falta ciencia para investigar qué procesos son, y en una de esas los procesos pueden ser mucho mejores, ¿cierto? Basados en biología, basados en soluciones de la naturaleza, pero no se hace, o se hace muy poco, o sea, no hay transferencia tampoco, no hay conversación. Las mismas empresas han estado siempre muy cerradas, ha sido muy difícil. Nosotros a veces para postular a proyectos tenemos que ir con apoyo de empresas y son ellas mismas las que no les interesa. O uno tiene que estar averiguando qué problema tienen. Entonces, no es una cosa que uno esté ante empresa y nada, o sea, es el tema también que no tenemos conversación. Por lo tanto, los métodos, claro, hay mucho acá de marketing también. O sea, el método de extracción de litio en salares es mediante evaporación. La evaporación de salmuera a través de piscinas de evaporación, que son inmensas, en el caso de Salado de Atacama. También se menciona mucho el tema del método de extracción directa, que también no es solo un método, sino que hay muchos. Que en el fondo es seleccionar solo el litio propiamente tal y ya está. Pero eso también requiere, o sea, no es que, no sé cómo la gente se lo imagina, pero son cuestiones industriales. Estamos hablando de
miles de litros al día. O sea, es una cuestión sin parar día y noche. Entonces, también la extracción directa requiere agua, se ahorran las pozas de evaporación, aparentemente en varios. Se está trabajando porque no tiene aplicación industrial todavía. Son cuestiones pilotos. Entonces, de nuevo, si te fijas, llegamos tarde. Siempre llegamos tarde. Y Sí. llegamos como tarde y más encima llegamos desactualizados. La normativa ambiental, como dije recién, no está preparada para esto. En base a qué se van a tomar las decisiones. Ujú. Entonces, estamos en una situación bien compleja. Cristina, bueno, y de acuerdo, tú dijiste, es que va a llegar prontamente el día que tú quizás no esperabas, pero ¿con qué cosa al menos te podrías quedar un poco más tranquila con respecto a esta política nacional del litio? Saber que quizás se van a hacer investigaciones profundas con respecto a los salares para luego, obviamente, en una segunda etapa ya a propiciar la inversión, el desarrollo de proyectos. Hay otra cosa que propuso organizaciones como Fundación Terram, que dice que el Estado debería considerar el principio precautorio antes de autorizar cualquier nuevo proyecto litífero, considerando obviamente que estos ecosistemas son únicos y extremadamente frágiles. ¿Con qué elemento tú te podrías llegar a sentir un poquito más aliviada o no existe tal elemento porque obviamente tú ya has examinado bastante el tema y sé que quizá, bueno, no hay ninguna señal que a mí me pueda dejar tranquila con respecto a este tema? Bueno, para que siguieron el proceso constituyente, uno de los temas más valiosos creo que fue el debate. Nosotros dimos un debate. Este Ya. debate, estamos nosotros conversando, lo dimos en el proceso constituyente, de distintas maneras. Y todo eso fue público, abierto, televisado. Se presentaron normas sobre este tema, están trabajadas. Entonces, hacer como que nada existe también es muy malo para la discusión democrática. Por más que el texto haya sido rechazado, no significa Claro. que los debates sean inválidos, porque ahí estuvieron presentes la gran diversidad de gente que trabaja en estos temas y que viene trabajando hace mucho Y tiempo. distintas regiones, claro. Por supuesto, con un carácter muy diverso. Entonces, también eso yo creo que no ha sido bueno para ir creciendo. O sea, como bien decías tú, esta propuesta aparentemente como que hace un whoosh, no hubo nada, No, no. El como ese, 2022 no como existió. ese 31 minutos, claro, empezó y el mundo al mismo momento, por eso nadie se dio cuenta. Es como, es muy chistoso. Claro, No, yo lo noto, sí. Me costó ruda, no sé, cana, entonces lo noto, sí ocurrió, no fue una imaginación. está ahí, está Entonces ahí. ahí vimos ese debate y esas mismas preguntas, y yo creo que algo muy importante de hacer es proteger los salares, o sea, avanzar en lo que más se pueda de protección, porque es algo que no ha habido. ¿Y por qué? Porque también los lineamientos internacionales van en esa línea, en que Chile tiene que aumentar sus áreas protegidas, pero lo que se ha aumentado son las áreas protegidas marinas, porque también no es que sea más fácil, pero que la gente casi no va a mar adentro, ¿no? Pero acá sí. Entonces los ambientes terrestres, sobre todo los ambientes acuáticos, límnicos, han sido poco protegidos, porque está el agua, y ahí está la otra componente, el tema de la propiedad del agua, que parece ser que eso se podría hacer, que es avanzar en un sistema de protección de salares, conjunto con pensar esto de una buena forma. Esto va a avanzar, yo no veo ninguna manera de que esto se detenga, al contrario, yo creo que, porque hay mucha Exacto. presión, esas cosas de mirar la prensa, no solo nacional, extranjera, es demasiada la demanda que existe, hay mucha especulación, hay visitas todo el tiempo aquí al salario, acá a la región, de autoridades de todo el mundo, pero el tema ambiental, insisto, ha sido pobremente tratado, que es algo Y hay como crucial. esa sensación, Cristina, en el ambiente económico, como que estamos perdiendo, cada día estamos perdiendo plata, ¿sí? Casi como que esa visión está. Yo entiendo lo que dices tú con respecto a la presión que hay con respecto a este tema, ¿sí? Es que esa experiencia ya la tenemos. O sea, Ujú. ya hemos vivido todo este tiempo, toda la historia de Chile en base a esa idea, de explotar, porque si no vamos a perder plata. Claro. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Las tenemos aquí también. Entonces,
Cuando se menciona, hoy día vi que hay como una idea, fuerza que se va a plasmar en esto, que no va a ser igual que el salitre. ¿En qué se diferencia el salitre? Ujú. Es lo mismo, o sea, la misma estructura extractivista. Claro, acá la sal de litro está en el agua, o sea, hay que evaporarla. Ahí la sal estaba seca. Pero se muele y para poder tener nitrato se mezcla con agua, se calienta, también se condensa, se evapora y se pone en saco. O sea, ¿qué tecnología hay ahí? ¿Qué, no sé, Claro, innovación? agregado. Ujú. Se evapora el agua de un salar. Claro, es muy complejo, es muy complejo. Hay que saber en qué momento se precipitan las sales, o sea, no es trivial. Pero también se puede ser siempre las cosas distintas. Entonces aquí estamos también, insisto, pagando esa falta de darle fuerza al pensamiento, al conocimiento, a la diversidad, a la autonomía de la región. ¿Por qué? Porque las decisiones las toma un grupo de personas y se asocia siempre en Santiago que cree que las cosas son de cierta manera y que no vive acá. No sé, no le importa. Yo no sé, toda esta gente que llena columnas de los diarios todos los días y que dice eso de estamos perdiendo la oportunidad y que, no sé, vamos a quedar atrás y liberen el lito, pues frases así. ¿Alguna vez ha puesto un pie aquí, en esa plaza de cama? ¿Alguna vez ha caminado por la pampa? ¿Ha sentido el sol? ¿Se ha deshidratado? ¿Sabe lo que es vivir acá? No tiene ni idea. Entonces, ese es un menosprecio, pero ya tremendo frente a nosotros que vivimos aquí en las regiones y vivimos todo esto. Y es súper súper triste. Por eso a mí este tema me da como harta pena, porque yo personalmente, esto que entra acá, yo trabajo en Salares, esa es mi línea de investigación. Entonces, el otro día pensaba, se supone que yo debería postular este año a proyectos, que volví a la academia, ¿cierto? A los proyectos Fondesit. ¿Y qué voy a estudiar? Quiero seguir mi línea de investigación, yo claro, debería preguntarme otras cosas de los salarios. ¿Dónde voy a estudiar eso si ya no van a estar? En sus sitios de trabajo, los sitios que es como si a alguien de repente se le desaparecieran los peces, alguien que trabaja en peces, se le Claro, desaparecieran los peces del mar. Entonces es una pérdida multidimensional, pero parece como que no importa al momento de tomar decisiones. O sea, acá debería haber un profundo sentimiento, tanto que hablan del patriotismo, patriota, porque acá hay que pedirle perdón a las futuras generaciones por lo que se está tomando esta decisión. Porque el otro día, cuando se dio a conocer el informe del IPCC, de este reporte más condensado, ¿cierto? Donde hay unas gráficas muy evidentes y se muestra esta sí. escala generacional, ¿cierto? Con la Y cómo escala de van a afectar la temperatura. temperatura a las Exacto, distintas generaciones. exacto. Entonces, las personas que nacieron en el 50 vivieron en un mundo que ya no existe. Yo nací en los 80, tampoco. Pero estas personas que van a nacer y que están naciendo ahora, ni siquiera van a conocer eso. Y ni siquiera es conocerlo. Ahí en los salares hay un potencial biotecnológico enorme, porque las bacterias que hay ahí son muy particulares y tienen producción de compuestos bioactivos para nuevas medicinas, anticáncer. También están los minerales del futuro, o sea, si lo pensamos desde ese punto de vista, porque en el desierto hay tanto mineral que tenemos casi toda la tabla periódica. Entonces probablemente hay elementos que ahora no necesitamos, no se usan, pero sí se van a necesitar en el futuro, pero ya no van a estar. Exactamente. Se fueron en Y otro saco. punto, el turismo. Bueno, ¿cuántas personas visitan, por ejemplo, bueno, la ciudad, pueblo más visitado de San Pedro de Atacama? ¿Cuánta gente europeos van a los salares de Atacama? Encuentran una maravilla, bueno, una maravilla que existe solamente en esta parte del mundo. Bueno, en esta magnitud me refiero, me imagino que también tampoco, eso también tampoco se ha visto quizás esa faceta, como dices tú, en algún momento se van a acabar los salarios, por ende se va a acabar también el turismo, el ecoturismo, el turismo hacia esa zona. Ciertamente estamos perdiendo harto y Cristina, bueno, no quiero hacerte un poquito más profundizar un poco más en tu tristeza que me has expresado, pero sí, claro, nosotros lo vimos con el estallido social, que cuando la gente se moviliza puede lograr cosas. Y lo vimos hace, no sé, hace una década atrás, por ejemplo, con el movimiento Patagonia sin represa, que bueno, no solamente la gente de allá se movilizó, sino que también de Santiago y de otras ciudades, para que efectivamente existiera una Patagonia sin represa, se rechazó Hidroaicén y obviamente eso igual ayudó a que se desarrollara las energías limpias como lo vemos actualmente.
pero no se ve algo similar, por ejemplo, al menos en cuanto a la gente, al interés, o las mismas organizaciones, la ONG, un fuerte llamado a la protección de los salarios. Digo, se sienten como un poco solos con respecto a tú, que tú estudias este tema y las organizaciones que son de allá del norte se sienten un poco desplazados, invisibilizados, con respecto a un apoyo más fuerte de la sociedad civil. Esa ha sido la historia del norte de Chile. Estos Ya, territorios, de hecho, fueron anexados después de la guerra del salitre, o sea, una guerra económica. Y desde ahí hubo un proceso de chilenización bien fuerte, porque nosotros originalmente en Antofagasta somos migrantes. O sea, claro, acá quien vivía en el desierto, claro, los pueblos originarios, pero tampoco eran tantas personas. Entonces, la industrialización de esta zona parte de un salar, el Salar del Carmen, acá atrás de Antofagasta, donde se descubre salitre. Y ahí empieza a poblarse de todas las nacionalidades posibles. Entonces nuestro origen es multidiverso, pero también visto el territorio como un lugar para ser explotado. claro. Son lugares de uso económico, históricamente. O sea, muchas de las obras que se han hecho en Santiago desde el siglo pasado son con dinero de salir, pero acá no quedó nada. O sea, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? Entonces, hay una injusticia histórica profunda. Entonces, y también la visión de desierto, de que el desierto es un lugar que no No merece hay ser nada. consumido, que no hay Exacto. nada. ¿Qué voy a hacer? No hay una ballena, po, no está el bosque Claro. nativo, No no está está el la verde Antártida. característico de Claro, lo que a nosotros nos gusta es un ver, la lugar política. claro, entonces también existe eso. O sea, cuando hablamos de medio ambiente y naturaleza, hay que hablar de medio ambiente y naturaleza. No solo de bosques ni de glaciares, y Exacto. todos son importantes. Y de desierto también. Porque por último, vamos hacia allá. Chile se está desertificando. ¿Que acaso todo lo vamos a explotar? Mm. O sea, es muy tremendo. Entonces, hay una visión de que el norte tiene que ser explotado, a mí no me gusta usar la palabra, pero sacrificado. O sea, acá se han tomado decisiones impactantes que quizás la gente no dimensiona, como es Mejillones, haber destinado Mejillones para el lugar donde es como el sitio de acopio, de transporte de toda la gran minería. Entonces, ahí llega el ácido sulfúrico, hay planta de molibdeno, hay termoeléctricas por doquier, hay lo que se imaginen en la planta de explosivo, lo que se imaginen está ahí, en el norte, porque está más cerca. Y nadie Claro. sabe, como que nadie le importa. Entonces, el Patagonia Sin Represa tuvo mucho financiamiento de Tompkins y otras personas. Y hubo mucha movilización porque yo creo que también la sensibilización que se hizo fue muy grande. O sea, hubo recursos. Acá hay recursos al revés, hay recursos para mostrar que la explotación es Claro. importante y es necesaria, no para proteger. Acá jamás yo he escuchado y no va a existir probablemente un movimiento desierto de Atacama sin minera. Yo creo que no tendría apoyo. La gente irá a decir, no, es que igual necesitamos la minería, Claro. entonces igual. Total es allá, lejos, yo no vivo allá. Ujú. Y esa gente que vive allá, no sé, ni las conozco. No importa lo que dicen. Entonces, mucha la injusticia. Es muy profundo. Y esto es como ya la guinda de la torta. Yo creo que viene peor en todo caso. Pero tiene que haber un momento que por lo menos pensemos, por lo menos tomemos una decisión. O por lo menos hablemos sin eufemismo. Sí, Exacto. lo van a destruir los ecosistemas. Sabemos lo que cuesta eso. Sí, lo lamentamos mucho, pero tenemos que hacerlo. Por Y último, este es el costo de salvar el planeta. Eso quizá puede ser claro, y el sustentables eslogan. son palabras que ya se han usado tanto que ya se vacían de contenido, ya ¿qué dice eso? O sea, a mí me llama, Eh, y yo creo que en parte, también lo he pensado mucho, yo creo que en parte también incide harto porque todas estas personas que deciden son profesionales, pasaron por la universidad, se les falta de formación ambiental en los colegios, en las escuelas desde chicos, la falta de entendimiento del contexto en que están, la falta de diversidad, de conocer otras personas, de intercambiar, de compartir experiencias, es alta en Chile. Entonces, yo no sé si hay alguien de la región participando de estas decisiones. Por te han ejemplo, mandado muchos saludos, Cristina, de distintos lados de Chile. Bueno, aquí
había uno que te mandaba una organización de bosque que te decían que estaba contigo, Extreme Life Hunters, grande Cristina, felicitaciones por tu constante esfuerzo en divulgar el conocimiento de los salarios. Hay muchos mensajes para ti, Cristina, y bueno, y lo que tú representas, y ya para ir cerrando este live, te quería preguntar, Cristina, por un tema más que nada de tu formación académica, y me resulta la curiosidad, porque bueno, obviamente la mayoría de los científicos que son de regiones tienen que irse a Santiago, por ejemplo, para seguir con su carrera, pero tú te has quedado en Antofagasta, te has arraigado ahí, y obviamente y tu ámbito de investigación son las salarios, que son obviamente una característica del lugar en el que tú habitas. Si nos puedes contar un poquito de por qué decidiste quedarte y realizar tu carrera profesional desde allá, desde el norte de Antofagasta, que quizá puede ser un ejemplo para muchos estudiantes de regiones de que pueden hacer su aporte en el lugar en el que habitan, no solamente tienen que venir a Santiago para desarrollar su carrera. Bueno, por eso es tan importante que la educación tenga un fuerte rasgo territorial. O sea, que algo que no pasa mucho. De hecho, el otro día revisando el libro de mi hijo, le preguntaban por cosas de Providencia y él no entendía nada. El Claro, metro, sacando el metro. Entonces, bueno, así son las cosas y eso hace que la gente no conozca dónde vive, no salga a caminar, no conozca los cerros. Nosotros aquí sí, pues nuestro patio es el cerro y el frente está el mar. Pero también falta mucho más comentar aquello, ese arraigo, esa conexión con la naturaleza, ya, ¿no? Y por eso también uno de los principios constitucionales que trabajamos parece muy lógico, pero era muy importante, que es que el ser humano es parte de la naturaleza. Y al ser parte de la naturaleza es nuestra responsabilidad cuidarla y protegerla. No somos dueños de la naturaleza, no hacemos, porque acá hay un compromiso intergeneracional. Lo que le pasa a la naturaleza nos afecta a nosotros directamente. Entonces, por eso cuesta pensar que estemos tan desconectados. O sea, y que las cosas como que den lo mismo. Solamente por una plata que más encima, como dice el comediante, es hemífera. O sea, y nadie la va a ver. O sea, ¿quién va a ver? ¿Quién se va a volver millonario? Bueno, ya sabemos. lo Pero, mismo de pero, siempre. Claro. ¿pero dónde va a llegar eso? ¿Más escuelas? Puede ser, sí. Pero ¿dónde está el tema de fondo? Entonces, yo en particular, respecto a la pregunta, yo soy de Antofagasta, nací acá, viví en Mejillones cuando chica y me tocó hacer, ahora lo pienso en su contexto, en ese momento fue triste, pero no sabía lo que era. Mis primos, que también son de allá, me acuerdo, con Mejillones, nos juntamos allá y nos dijeron, Cristina, la próxima semana empiezan a hacer los dragados de la playa para hacer el megapuerto, estoy hablando de los 90. Y nosotros fuimos y hicimos una ceremonia. Yo tenía, no Ya, sé, 30 años. Y nos bañamos en la playa, Dos Quebradas, que ahora ya no existe, despidiéndonos del mar, de nuestro mar. Y nunca más volvió a ser como era, pues, obviamente, si se instalaron todas las empresas. Entonces me pasa lo mismo con los salarios. Y yo decidí volver justamente, yo estudié afuera, estudié en Santiago, después en Alemania, y me especialicé en salarios para volver a estudiar salarios acá y tratar de generar ese conocimiento acá, o sea, todo muy a conciencia, con todo lo que yo sabía que implicaba. Hacer ciencia en regiones es muy difícil. La competimos con, no sé, de forma muy igual, pero aún así la idea era hacer la mejor ciencia posible desde regiones, desde acá. Y creo que lo hemos hecho y somos un grupo. Y también se han formado muchos estudiantes, que eso me tiene también muy, muy contenta. Pero nunca es suficiente. O sea, siempre se necesita más. qué bueno. Y también nunca es suficiente demostrar que hay evidencia que muestra que esto va a pasar. Y es ahí donde falla esta conexión. ¿Hasta qué punto? Porque a veces pasa con las cosas de salud. Ahí alguien mencionó ventanas. ¿Hasta qué punto vamos a demostrar que la gente efectivamente se está enfermando con las empresas contaminantes? ¿Qué quieren No, llegar? ¿A la eso viene de película? larga data, Por eso. de larga data. O Ujú. sea, eso ya pasa a ser a esta altura absurdo. O sea, por eso hay principios ambientales. Y esto de ser tan rebuscado finalmente nos hace perder la brújula. ¿Dónde está la conexión social de la ciencia con la necesidad de las personas? O sea, acá hay un compromiso y creo yo hay una responsabilidad compartida que tenemos que hacer la realidad. Tenemos que hacer la realidad. O si no, nos vamos a quedar mirando por la ventana y nada, vamos a ver pasar
la destrucción en nuestras narices y nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué pasa con eso? Bueno, Oye, ah, Cristina, bueno, para cerrar esto, y quizás mucha gente se lo va a preguntar y no te quiero poner en aprieto, si quieres me respondes. ¿Tu vida como política quedó con la convención o te gustaría dedicarte igual a hacer este nexo? Obviamente tú tienes toda la formación académica, científica, llevarlo a la vitrina política y quizá hacer los cambios desde el Congreso o de alguna representación regional. Digo, si te gustaría solamente, no digo si estás en planes ya de eso. eh, no, o sea, a ver, eh, la experiencia de la convención fue muy fuerte. O sea, yo creo que varios tenemos como un tipo de estrés postraumático. Más que nada, más por el resultado, para mí fue por el proceso. Porque uno se Ya, entregó, no todos, pero muchos nos entregamos en cuerpo y alma y más. O sea, nos pusimos a disposición del país 1000%. Y lo que recibimos a cambio es mucha violencia. O sea, yo sigo recibiendo violencia siempre. ujú, Ya, sobre todo las mujeres que entran al ámbito político, el solo exponerse, el solo dar una idea, se genera violencia. Entonces, todo esto tiene un claro, costo. Este Instagram tiene un costo. No sé cuál va a ser, pero me va a llegar de alguna forma, como ha sido todos estos meses. Entonces, también tenemos que proteger los espacios de pensamiento y la libertad de pensamiento y de investigación. Porque si no, va a ser peor. Vamos a estar siempre dándonos vueltas quienes tienen tribuna y vamos a creer que eso es lo único que existe. Eso va en contra completamente incluso de la naturaleza, que es diversa. Entonces, y eso es un desafío para la democracia. Por eso ahora es tan importante pensar también, ya qué va a pasar en el futuro. O sea, si aparece o es electo algún presidente, no sé, populista o este tipo, va a ser terrible para las libertades personales, para los derechos humanos, probablemente. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Hacia dónde vamos? Y claro, son otras conversaciones, pero yo no estoy pensando en esto, pues, en política. Lo conocí por dentro, creo que no conocí todo, pero fue una cuestión muy dura. Eh, Me gusta mucho conectar, me gusta mucho tratar de apoyar en lo que se pueda, pero no desde así la política tradicional. No sé, no, por lo menos no lo pensaba. perfecto. Bueno, imagino que como dijiste tú, el agote fue demasiado con respecto, pero aquí hay mucha gente que te apoya, así que imagino que, que podría ser para que lo pensaras en algún momento. Muchas gracias, Cristina, te doy la gracia. No, yo creo que efectivamente personas como tú ya tuvieron una experiencia política y que tuvieron una buena aceptación por parte de la gente, serían bienvenidas en cargo de representación popular. Ahí te la dejo. Así que muchas gracias, Cristina. Oye, te doy las gracias por haberte sumado. Ya vamos a cumplir la hora del live. Se nos alargó un poco más, pero está súper interesante la conversación. Muchos comentarios, la mayoría positivos, de apoyo a Cristina y bueno, a lo que tú representas, que a la región del norte y lo que podrían llegar a vivir con este tema de la explotación del litio, que es algo que nosotros como medio de comunicación al menos vamos a tener especial ojo con con lo que vaya a pasar esta semana, con lo que se anuncie y lo que viene a futuro. Así que al menos nosotros en Codex Verde siempre vamos a estar pendientes de estos temas. Te mando un gran abrazo, Cristina, y nuevamente muchas gracias por sumarte. ¿Puedo decir algo? Porque Sí, también obvio. no, no vayamos tan tristes. Esto debe también ser lección para que trabajemos en comunidad, para que nos apoyemos entre nosotros, porque es muy difícil todo lo que se viene. Y por eso, y también ahí me decían cómo logra mantenerlo, no sé, y hay que dividirlo a los pesares. Así que Sí, también los hago partícipes de esto, que ojalá se informen, ojalá apoyen, no sé, generen algún contenido, porque todo es necesario para visibilizar lo que pasa aquí en el norte, que no son, yo sé que hay muchos temas ambientales que cruzan todo el país, que son terribles, pero esto es tremendo. Estamos perdiendo ecosistemas únicos en el mundo, con la mayor biodiversidad que tiene el norte de Chile. Son las fuentes de agua. O sea, no es cualquier. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias también por la invitación y por dar este paso. eso, Cristina, muchas gracias, un gran abrazo y bueno, efectivamente, como dices tú, hay que tener mucha conciencia con lo que está pasando, tratar de apoyar, pero también cuidar la salud mental, que esto no se transforme tampoco en algo
perjudicial para la salud de uno. Imagino que hay muchos activistas, hombres, mujeres, niños, jóvenes que están en esto y que sufren mucho y hay razones para sufrir, pero también hay que tratar de cuidarse y aislarse un poquito a veces, desconectarse de algunos temitas. Eso, un gran abrazo Cristina, nos vemos en una siguiente También, oportunidad y bueno, a todos los que no pudieron acceder a este video lo vamos a subir a la plataforma, bueno, los amigos que se conectaron, que le avisen a los demás que va a quedar acá nuestro canal, en nuestra cuenta de Instagram y vamos a subirlo a YouTube también para que mucha más gente pueda acceder a esta conversación tan interesante que tuvimos con Cristina. Así que ahora sí que nos vemos, que estén bien, chao, hasta chao. luego, chao, Buen día. chao.